7 desapariciones escalofriantes y siniestras, misterios prohibidos que jamás se han revelado. Marta siempre había escuchado historias sobre su barrio, un lugar donde las risas se mezclaban con susurros y sombras. Sin embargo, lo que jamás imaginó fue que esas historias se convertirían en su peor pesadilla. Su vida como madre soltera de 3, trabajando largas horas como limpiadora, se tornaba cada día más gris. Las risas y las voces en la calle se convertían en ecos aterradores al caer la noche, cuando la oscuridad despertaba lo desconocido. Relatos sobre mujeres que desaparecían sin dejar rastro habían ido creciendo, como si alguien, o algo, las estuviera reclamando. Justo el día en que dio su último suspiro en la oficina, escuchó murmullos de su vecina sobre Laura, la dulce madre del segundo piso, había desaparecido y la policía apenas hizo una ronda. Esa noche, mientras acunaba a sus hijos, el miedo se instaló como una sombra en su alma. Unos días después, le tocó a Verónica. Las miradas de todos decían lo que nadie se atrevería a mencionar: la culpa no es de ellas. Hay algo oscuro en el barrio. Regresando a casa después de su turno, el aire denso le paralizó el corazón. Las luces del vecindario parpadeaban, como si supieran que algo siniestro acechaba. Las risas que antes parecían tranquilizadoras ahora eran ecos macabros. Pensó en don Ricardo, el comerciante amable, ese que siempre tenía una sonrisa para los niños, pero que en los últimos días no tenía ojos para nadie. Su cercanía con las mujeres desaparecidas la hizo dudar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, mientras los pequeños dormían, el corazón de Marta no le dejaba la paz. Decidió indagar. Abrió un viejo libro de folclore familiar que su madre le había dejado. Leyó sobre un espíritu vengativo que habitaba entre ellos, uno que reclamaba justicia por las injusticias del mundo. Cada palabra pesaba en la atmósfera como una piedra. Cuando la desesperación la llevó a buscar a Luis, su hijo menor, un grito sordo retumbó en su pecho. Un grito que la llevó a perder la serenidad. Luis no estaba. Esa angustia que sentía se expandió en su pecho como un fuego voraz. Perdido en sus juegos, él había desaparecido. Corrió por las calles desiertas, sintiendo la mirada de cada sombra sobre ella, como si el barrio entero la estuviera acechando. La última vez que lo habían visto fue cerca de la tienda de don Ricardo. La desesperación se transformó en un laberinto de pánico. Sintió el frío correr por su espalda al recordar las advertencias susurradas, las advertencias sobre el protector y su rostro de depredador. En su búsqueda, los ecos de risas ahora se tornaban en un lamento aterrador. Marta se dio cuenta de que había sido engañada, que no podía confiar en nadie. La oscuridad se intensificó. Mientras las luces titilaban, el tiempo se alaba como un juego mortal. Frente a ella, a pasos de distancia, sabía que la verdad latía entre las sombras, pero también sabía que su tiempo se estaba agotando. La historia de su barrio había tomado un rumbo que ninguna madre debería vivir. Marta sintió el terror apoderarse de cada fibra de su ser. Su mente corría frenética. ¿Dónde podía estar Luis? La fría brisa nocturna se colaba entre los edificios, susurrándole secretos que solo el viento parecía entender. Con cada paso, cada sombra, imaginaba lo peor, un grito ahogado, un llanto distante. ¿Estaría su hijo sufriendo? El eco de sus talones resonaba en el asfalto, marcando el compás de su desesperación. La tienda de don Ricardo estaba a la vista, pero la imagen de su sonrisa desvanecida le helaba la sangre. ¿Qué si él tiene algo que ver?, pensó, sus latidos reverberando en sus oídos. Con cada centella de luz que se apagaba, Marta se sentía más cerca del abismo de la locura. Al llegar a la tienda, la puerta estaba entreabierta. Un olor rancio y agrio la recibió, como si las almas de las mujeres desaparecidas estuvieran atrapadas, sus gritos inmóviles en el aire. La luz parpadeante de un farol iluminaba de manera intermitente el interior y, por un momento, creyó ver la silueta de un pequeño ser jugando entre las estanterías. Luis.
Su voz salió como un susurro quebrado, el miedo se adueñaba de su garganta. Un sonido, un golpe detrás del mostrador la hizo avanzar. Se asomó y allí estaba don Ricardo. Sus ojos, antes vivos, estaban vacíos, como si la luz hubiese sido succionada de su ser. Señora Marta no debió venir aquí, murmuró, su voz resonando como un eco lejano. ¿Dónde está Luis? ¿Qué sabes de él?, exigió, la rabia llenando su voz. A pesar del terror que sentía, la determinación ardía en su pecho. Don Ricardo se encogió como si su presencia fuera un peso. El barrio está enojado. Pide sacrificios y aquellas que no escuchan su llamado sufren. Hay un patrón que no se puede ignorar, sus palabras vino acompañadas de un escalofrío que le recorrió la espalda. Marta sintió que se le cortaba la respiración. ¿Sacrificios? ¿Tú también? ¿Qué demonios estás diciendo?, apretó los puños, luchando por dominar el miedo. Las mujeres que han desaparecido, todas tenían un secreto. Y Luis, él es especial. No lo entiende, pero el barrio tiene planes para él. Un grito desgarrador resonó en su mente. La desesperación la abrumaba y sintió la necesidad de actuar, de recuperar a su hijo, cueste lo que cueste. Dime cómo encontrarlo. Necesito saber dónde está, urgió buscando respuestas. Un rayo iluminó la tienda, y don Ricardo la miró como si estuviera ante un ser inmenso y aterrador. Con un gesto señaló una puerta trasera. Sigue el camino, pero ten cuidado, hay cosas que no deberías ver. Marta no dudó. Se encaminó hacia la puerta, el corazón latiendo desbocado. Lo que estaría por encontrar tras esa puerta podría cambiarlo todo. El aire se volvió denso, la oscuridad parecía tragarla a medida que avanzaba. Se escucharon murmullos, suaves como susurros de un mar lejano. La oscuridad cerró su puño a su alrededor, y cada paso la acercaba más a la aterradora verdad. Se detuvo un instante sintiendo que su corazón iba a estallar. ¿Qué hay al otro lado?, se preguntó. Un resplandor azul brilló a lo lejos, como un faro en medio de la tormenta. Miró hacia atrás, y el rostro de don Ricardo aparecía como una sombra en la penumbra, advertencia y temor en sus ojos. Dio un paso hacia adelante, pero antes de que pudiera cruzar el umbral, una mano fría la agarró del brazo. No debes hacerlo, susurró la voz que la había estado llamando desde las sombras. Reconoció a Laura, la dulce madre del segundo piso, sus ojos reflejaban un terror familiar. Estás atrapada como todas nosotras, dijo, y en ese instante Marta entendió que ninguna de ellas había ido a un lugar alejado. Don Ricardo no era más que un títere en la oscura trama que envolvía al barrio. Marta se encontró en la encrucijada de su vida, donde el amor por su hijo chocaba con el horror de lo desconocido. Antes de abrirse paso, una pregunta se dibujó en su mente: ¿podría encontrar a Luis y escapar de las garras del barrio enfurecido? Pero también había algo más acechando y ahora, el tiempo comenzaba a correr. Marta sintió que el frío de la mano de Laura se expandía por su brazo. La oscuridad a su alrededor se sentía viva, como si el mismo barrio respirara, observando, esperando. ¿Qué quieres decir con que estamos atrapadas?, preguntó, temiendo la respuesta. Laura miró hacia atrás, como si esperara que sombras surjan de la oscuridad. Aquellas que desaparecen no son solo víctimas. Hay un precio que pagar. Esta es una trampa, y yo no pude escapar, su voz temblaba como una hoja en el viento. Marta sintió que el pánico subía por su garganta. Pero no puedo dejar a Luis. No puedo. Debo encontrarlo, dijo intentando convencerse a sí misma. Si cruzas esa puerta, es muy probable que no haya regreso, advirtió Laura, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No ocurrió contigo, pero soy yo quien está atrapada aquí. Aquí perdemos todo rastro del tiempo, de nosotros mismos. Este lugar se alimenta de nuestros miedos, de lo que amamos. Marta se sintió abrumada, pero algo en su pecho la empujaba hacia adelante. El resplandor azul seguía pulsando, llamándole más allá de la puerta. Escúchame, hay más desaparecidas. Ellas fueron elegidas, supieron lo que iba a pasar y decidieron ocultarlo. Si no puedes ver la verdad, serán las sombras las que te guíen. Cada una guardaba su secreto. Pero Luis, Laura vaciló y miró a Marta con una mezcla de pena y terror. Luis tiene un potencial que no puedes imaginar. Sin poder contenerse, Marta le preguntó: ¿qué potencial?
¿Qué sabes de mi hijo? Laura dio un golpe en la mesa, como si buscara tener su atención. Cada madre quiere proteger a su hijo, pero hay quienes lo buscan por el poder que puede darles. Las mujeres que han desaparecido, ellas estaban conectadas. El barrio busca consolidar su fuerza a través de ellos. Un escalofrío recorrió la espalda de Marta como un susurro helado. Luis era realmente la clave de todo. De repente un ruido ensordecedor resonó en el interior de la tienda. Las luces comenzaron a parpadear con desesperación, y el aire se volvió opresivo. Tienes que decidir, gritó Laura mientras el espacio a su alrededor empezó a distorsionarse. Está sucediendo ahora. Marta miró la puerta entreabierta. ¿Y si te sigo y resulta que tú eres un engaño más? ¿Qué pasará si me arrastro hacia la oscuridad? Tu instinto siempre te guiará. Pero si eliges quedarte, perderás a tu hijo y a ti misma en el proceso. Un grito desgarrador resonó en la distancia, una voz que nunca había oído pero que la estremeció hasta el fondo de su ser. Era la voz de Luis. Luis, acalló su razón. Marta se lanzó hacia la puerta, pero Laura la detuvo de nuevo. La oscuridad puede hacerte olvidar. Recuerda, no todo lo que ves es real. Sin embargo, el deseo de recuperar a su hijo superó cualquier advertencia. Cruzó la puerta y cuando lo hizo, el resplandor azul anegó su visión. El aire se tornó denso, iluminado por entidades viscerales que danzaban entre lo tangible y lo etéreo. Marta se encontró en un vasto espacio oscuro, pero a su alrededor podía ver sombras de mujeres, miradas vacías y susurros perdidos. Y en el centro de todas, un niño abrazado a una figura oscura. Luis exclamó y su voz resonó como eco entre los límites de su existencia. Las figuras la miraron, sus rostros revelando angustia, como si cada uno de ellos conociera el destino que la aguardaba. Antes de que pudiera avanzar, un rugido atronador rompió el silencio, y una sombra se alzaba detrás de Luis. «Corre, mamá», gritó él, pero el terror ya se abalanzaba sobre ellos. Las sombras se multiplicaron, impidiendo su avance. Marta sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies, y comprendió que su única oportunidad era decidir: podría enfrentar el horror y salvar a su hijo, o viéndose atrapada, se convertiría en una más de las desaparecidas. Mientras una risa siniestra resonaba entre las sombras, la pregunta se instaló en su mente: ¿realmente estaba lista para descubrir lo que el barrio había planeado para ellos? Entonces una voz conocida se alzó entre el caos. «Mamá. Ayúdame». El tiempo seguía corriendo y la oscuridad acechaba. ¿Podría ella ser la luz que rompiera el ciclo? La oscuridad parecía extenderse como un manto pesado sobre Marta. Al ver a Luis atrapado en el abrazo de la sombra oscura, su corazón palpitaba con fuerza, un tambor del miedo que resonaba en sus oídos. Las risas crueles de las figuras etéreas llenaban el aire, cada risa era un eco de lo que había sido, y lo que podía llegar a ser si no actuaba a tiempo. «Mamá, ven», suplicó Luis, su voz era un hilo de esperanza que se retorcía entre los gritos de desesperación de otros. Sin poder contenerse, Marta dio un paso hacia él, pero el suelo pareció tragarse su pie, como si el suelo estuviese vivo, queriendo retenerla. «No», gritó una sombra que parecía ser una de las desaparecidas, su rostro distorsionado por el dolor. «No te acerques, te arrastrará también». Marta se detuvo confundida y aterrorizada. Podía sentir el frío de la sombra a sus espaldas, el aliento helado que prometía una eternidad de oscuridad. Las figuras comenzaron a cerrar el círculo, sus ojos brillaban con una codicia oscura. Ella estaba frente a una trampa ancestral, donde el amor se convertía en un arma de destrucción. «Debo salvarlo», murmuró para sí misma, mientras las lágrimas surcaban su rostro. La desesperación se convertía en determinación. «Luis, aguanta. Voy por ti». La sombra que sujetaba a Luis se empezó a mover, deslizándose hacia atrás, como si la oscuridad reclamara su premio. Era un movimiento espeluznante, un tirón. «Mamá», clamó él, su voz se ahogaba entre su miedo. La figura oscura lo arrastraba lentamente hacia un abismo que se manifestaba entre las sombras, un lugar donde ninguna luz podría entrar. Siguió avanzando, ignorando los gritos de advertencia. Al acercarse al borde de lo invisible, un destello de luz emergió, como un faro en la tormenta. Era un reflejo de la conexión que siempre había sentido por Luis, un rayo de amor puro que no podía ser extinguido.
En su interior, un fuego ancestral despertó, ardiendo con cada latido de su corazón. Las figuras comenzaron a agitarse, la luz las atormentaba. No puedes escapar. Una voz resonó profunda y amenazante desde las sombras. Era como el eco de un poder olvidado que ansiaba ser liberado, una amenaza que prometía choques inminentes entre lo que estaba por venir y lo que ya se había perdido. Luis. Gritó Marta, estirando su mano. La luz se intensificó, un halo que la rodeaba. Ella se lanzaba hacia adelante y el suelo comenzó a temblar, empujándola hacia su hijo. La oscuridad parecía gritar, rasgándose en un intento desesperado por mantenerla. El tiempo se detuvo. La sombra que mantenía a Luis se agachó arrastrándolo hacia sí, mientras un viento helado arrastraba a Marta hacia el abismo. Cada grito, cada susurro y cada broma cruel de las figuras se mezclaban en un canto peligroso. No. Marta avanzó más. Las sombras retrocedieron como si la luz las quemara. Cada paso la hacía más fuerte. En un último intento extendió su mano, y Luis lo sintió. Sus dedos se encontraron como un rayo eléctrico, llenos de promesa. De pronto un destello de luz se expandió, bañando el entorno en un brillo cegador. Con un grito poderoso que resonó en su pecho, Marta tiró de Luis, y lo sacó de la sombra. La oscuridad se retorció, tambaleándose hacia atrás, tratando de recuperar lo que había perdido, pero ahora era muy tarde. Los ecos de las desaparecidas parecían gritar de frustración. Mientras el abismo se cerraba, el barrio entero parecía vibrar, como si lo que acababa de ocurrir desatara una reacción en cadena. Mamá, estamos a salvo, dijo Luis, pero antes de que Marta pudiera asentir, una figura se materializó ante ellos, bloqueando su camino. Igual no es suficiente para ella, la voz era grave, un susurro que resonaba en la oscuridad. Siempre hay un precio que pagar. Un escalofrío recorrió los huesos de Marta mientras la figura oscura se reía, sabiendo ya el destino que la aguardaba. La luz del amor había triunfado, pero ¿a qué costo? Mientras las sombras se arremolinaban, Marta se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas empezaba. ¿Qué precio tendría que pagar por haber salvado a su hijo? Mamá, ¿por qué te pones así?, preguntó Luis, pero Marta ya no podía responder. Miró a su alrededor, sintiendo que algo aún acechaba en la penumbra, esperando su oportunidad. La risa siniestra continuaba, y un nuevo terror se apoderó de su corazón. Esta batalla no había terminado. La pregunta estrechó la luz: ¿podrían atravesar la oscuridad y salir realmente intactos de este horror? Una neblina pesada comenzó a formarse a su alrededor, como si el aire mismo estuviera cargado de un presagio ominoso. Marta sintió que la sombra observaba cada uno de sus movimientos, evaluando su miedo. Era una presencia, una amenaza palpable, que parecía disfrutar de la desesperación que surgía en su pecho. ¿Qué precio?, murmuró, buscando en su mente una respuesta que no llegó. Las risas resonaban más cerca, en un coro de burlas, mezclándose con sus pensamientos, convirtiéndose en un eco infernal que la hostigaba. Luis estaba a su lado, temblando. Sus ojos mostraban una angustia tan profunda que podía hacer temblar a cualquier madre, pero la oscuridad a su alrededor exigía algo más. Vamos, mamá, salgamos de aquí, imploró Luis, tirando de su mano mientras daba pasos atrás. Marta sintió como el suelo se quejaba bajo sus pasos, como si la tierra misma quisiera mantenerlas unidas en su desesperanza. La figura oscura que tenía frente a ellos comenzó a girar lentamente, revelando un rostro que parecía conocido, pero al mismo tiempo extraño. Lo que quedó expuesto fue un vacío nauseabundo, un rostro sin rasgos, como un recuerdo que se desvanecía en el olvido. Ambos me pertenecen ahora, susurró la figura, su voz como un viento helado que cortaba la piel. Mataron a los que fueron y ahora cargan con el lastre de sus elecciones. La oscuridad está satisfecha, pero aún queda mucho por hacer. Marta sintió como un temblor le recorría el cuerpo. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó, intentando ser fuerte a pesar del terror que se apoderaba de ella. Luis escondería su rostro entre sus brazos, sintiendo el miedo de su madre. La figura sonrió, un gesto que no reflejaba ningún tipo de alegría, era una mueca grotesca que acentuaba su falta de humanidad. Deseo solo un trato, un intercambio, dijo mientras comenzaban a fluir visiones por la mente de Marta. Momentos de su vida, de su amor por Luis, de las decisiones que había tomado. Aquellas decisiones que ahora pesaban como plomo. Tu hijo tiene un brillo especial, su esencia ilumina lo que más anhela.
Dale a la oscuridad algo que te importe y él seguirá con vida, pero tú serás la que pague el precio. No, nunca haré eso. Gritó Marta. Sus había superado, el temor había sido sustituido por una rabia salvaje. El eco de ella también resonó, un delirio que parecía rebotar entre las sombras. Pero la sombra no se inmutó. Brillan más las luces de los que han sufrido, querida. Las lágrimas alimentan este lugar, se burló la figura, girando nuevamente como una serpiente al acecho. Los ecos de las risas y los gritos se intensificaron. En ese instante la periferia de su visión se volvió borrosa y Marta sintió como algo oscuro la arrastraba hacia el recuerdo de una pérdida que nunca había enfrentado. De pronto, un grito desgarrador llenó el aire. Marta voltea rápidamente hacia Luis, que había caído de rodillas, clutchando su pecho. «Mamá, me duele». «¿Qué está pasando?». Su voz era un susurro quebrado, como si una hemorragia de amor lo desgastara. «No». Miedo paralizante corrió por las venas de Marta, mientras avanzaba hacia su hijo. Sin poder pensar, se lanzó hacia él, pero el suelo se abrió bajo sus pies. La oscuridad se retorcía rápidamente, apoderándose de la luz que intentaba escapar de su ser. El horror de perder a Luis volvió a llenar su pecho. «Quédate conmigo», gritó, pero la voz quedó atrapada en su garganta mientras la sombra se reía, en un festín de lo desconocido. El abismo los estaba reclamando. Marta sintió que el miedo comenzaba a convertirse en algo más, en determinación. Tenía que decidir, y rápido. ¿Realmente estaba dispuesta a entregar algo que amaba? La figura oscura observaba, en espera de su respuesta. «Debo elegir», pensó en voz baja, sintiendo que las lágrimas comenzaban a caer. La presión se intensificó, arrojando la fría verdad de su amor hacia la balanza tenebrosa que se extendía ante ella. La neblina brillaba, pero una voz la interrumpió de nuevo. «Siempre hay un costo». «¿Qué tan lejos? Llegarías por lo que más amas». Marta cerró los ojos, respiró hondo y sintió como el vacío a su alrededor se expandía. «Estoy lista», pero antes de que pudiera seguir, una mano fría como el hielo comenzó a apretar su corazón. Los ecos de la risa se detuvieron. Era un silencio denso, lleno de expectativa. Lo que nunca imaginó estaba a punto de revelarse. «No será el final». La figura sonrió nuevamente y Marta sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Una sombra más profunda se cernía sobre ellos, y la visión de su destino se tornó oscura. ¿Qué sacrificio debía pagar por la vida de su hijo? ¿La luz podría vencer a la oscuridad en un juego donde todo estaba en riesgo? La lucha apenas comenzaba. Marta sintió que la fría mano se apretaba alrededor de su corazón, le costaba respirar pero no iba a rendirse. Luis susurró buscando su mirada, intentando absorber su miedo. En su mente los ecos de la presencia oscura se entrelazaban con sus pensamientos, un coro de voces burlonas que prometían un futuro sombrío. «¿Qué deseas realmente de nosotros?», fue lo único que pudo articular, luchando contra el nudo en su garganta. La figura, con su rostro etéreo y carente de rasgos definidos, pareció dispersarse en la niebla. «Deseo observar solo eso», murmuró, como si su voz fluyera dentro de un abismo. «Pero algunos sacrificios son necesarios para el entretenimiento. El precio de un alma es el dolor de otro». De inmediato, las risas retumbaron en su mente, reverberando como campanas enloquecidas. Marta se sintió tambalear. Recordó a su madre, a su hermana, a aquellos cuyos rostros ya comenzaban a desvanecerse en su memoria. La sombra parecía leer sus pensamientos, intensificando su risa. «Basta», gritó. Pero en su enfado, sintió que algo más prendía en su interior. Recuerdos de un amor profundo, de momentos de felicidad que bulliciaban en medio de su desesperación. Aquella luz que había alimentado su vida se enredaba con la oscuridad, el amor y el miedo se entrelazaban peligrosamente. Luis se volvió hacia él, sus ojos llenos de peso y fuerza. «De cualquier cosa que pida, yo te protegeré». Pero el niño no parecía escucharla. Con un grito roto, Luis se dejó caer al suelo, cubriendo su rostro con ambas manos. «Mamá, no puedo más. Sácame de aquí». Su angustia era un eco contra la neblina, un lamento que desgarraba el alma de Marta. La sombra se reía a sus espaldas, la risa burlesca reverberaba en el aire pesadamente. Marta sintió como el suelo comenzaba a temblar, y en su desesperación tuvo una idea. «El trato», murmuró para sí misma.
¿Qué pasa si ofrezco lo que ya no tengo? El ser oscuro rió aún más fuerte. ¿Pretendes darme lo que no puedes?, dijo con desdén. Entregas vacías no cuentan. Nunca han contado. Marta, sintiendo que su corazón se partía, recordó un momento olvidado. Su madre, cocinando en la cocina, siempre le decía que el amor es sacrificio y la familia es la vida misma. La elección era urgente. Te ofrezco mi sufrimiento, gritó firme. Toma todo el dolor que me has causado y mantén a mi hijo a salvo. Toma mi tristeza, mi miedo, lo que quieras. Pero no a él. El silencio volvió a inundar el lugar, como si incluso la sombra hubiera quedado sorprendida por su valor. Finalmente la figura se acercó un poco más, la risa apagándose lentamente. Ofreces un trato de anclaje emocional. Interesante. ¿Y si te dijera que hay una tercera opción? Una donde el dolor se transforma. Una oscuridad aún más profunda comenzó a envolver el entorno, saturando el aire con un hedor a miedo. Pero hay una consecuencia. ¿Te atreverías a escucharlo? Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mientras analizaba su decisión, una sombra más potente surgió detrás de la figura, como si el mismo abismo quisiera participar en la conversación. Cada pulgada más que se acercaba le hacía sentir ganas de gritar y huir al mismo tiempo. Sabía que dentro de esa oscuridad había un reto que podría cambiarlo todo, pero al mismo tiempo, un nuevo tipo de horror comenzaba a gestarse en ella. La visión de su vida entera se tambaleaba, mientras Luis yacía suplicante en el suelo, su mirada de desesperación perforando su corazón. No puede ser esto, Marta murmuró, una última vislumbre de esperanza brotando en sus pensamientos. ¿Qué tengo que perder, en verdad? Entonces la sombra extendió su mano hacia ella, un gesto que prometía la posibilidad de salvar a su hijo, pero que también tenía un costo que no podía imaginar. La voz resonó de nuevo. ¿Qué tal si este sacrificio te convierte en una parte de mí por siempre? El mundo alrededor de Marta se volvió aún más opaco, y comprendió que se encontraba en la antesala de una decisión que podría costarle todo lo que era. Con el horizonte inundado de sombras. Solo podía preguntarse, ¿quién sería realmente si aceptaba? Luis miró a su madre con sus ojos llenos de miedo y confianza, y las palabras atoradas en su boca dieron paso a un grito desgarrador en su mente. ¿Realmente estás lista para esto? La respuesta pendía en el aire, pesada como la neblina que los rodeaba. La lucha apenas comenzaba, pero el sacrificio ya acechaba en la oscuridad. Marta sintió el sudor frío recorrer su espalda, mientras la sombra la observaba fijamente. El aire era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo, y el corazón de Luis palpitaba frenéticamente, como el tambor de una ceremonia macabra que anunciaba el fin de los tiempos. Todo tiene un precio, insistió la voz, ahora más ácida, como si el abismo se estuviera divirtiendo a costa de su sufrimiento. Antes de que puedas salvaguardar la vida de tu hijo, tendrás que aceptar la oscuridad que me rodea, y con esa aceptación, algo de ti pasará a ser parte del horror que me alimenta. La imagen del rostro de su madre se deslizó por su mente, su risa acabando en las garras del silencio, y ese recuerdo se tornó en un grito ensordecedor. ¿Estaba dispuesta a perder su humanidad por la vida de Luis? ¿Qué significaba eso para ella? Una sombra más densa empezó a edificar el horror en su pecho, como una tormenta oscura que amenazaba con hacer estragos. Tu dolor me es útil, Marta. Pero no más que el dolor de los demás. ¿Vas a entregarlo todo? ¿O prefieres que tu hijo lo pague por ti? No, gritó Marta, el eco de su propio grito resonando en sus oídos. Rechazaba la idea, y la rabia ardía en su interior como un incendio. Nunca. No lo haré. Te enfrentaré. No dejaré que me uses. Luis, con su hermoso rostro afliccionado, miró a su madre con una mezcla de miedo y admiración. Mamá, por favor. Con cada palabra de su hijo, la tensión aumentaba. Las risas se convirtieron en gritos de burla, resonando desde las sombras, burlándose de su valentía. La oscuridad aumentó su dominio, y Marta sintió el frío que escurría en su piel. Entonces acepta la oscuridad, murmuró la figura en un tono siniestro, haciendo que las paredes del abismo pulsaran con la promesa de la desesperación. Acepta a los otros sacrificios que pueda exigir. Hay más de los que imaginas. La mente de Marta se llenó de imágenes de las personas que había perdido, y una mirada atónita del horror recorrió su cuerpo. Estaba dispuesta a unirse a esa danza macabra, a convertirse en un peón en su juego infernal.
Siempre he dicho que el amor es sacrificio, recordó, cada palabra saliendo de su boca con un eco distante. Pero esta vez sentía que ofrecía un sacrificio por algo mucho más oscuro que el amor. No se trataba solo de dejarse consumir, sería un acto que marcaría la vida de Luis para siempre. Luis gritó de nuevo: «Mamá, no te vayas. No te vayas a la oscuridad». La voz del ser se intensificó como si la niebla retumbara alrededor de ellos. Tu familiaridad con el dolor puede ser la clave para poder atravesar a otra dimensión. Este vínculo es el regalo del sacrificio. Todo se detuvo. En ese instante Marta se vio enfrentada no solo a la conclusión de su propia vida, sino a la posibilidad de abrir la puerta a una calamidad inesperada que perjudicaría a otros. ¿Cuántas almas estarían de acuerdo para salvar a una sola?, cuestionó, su aliento convenciéndose entre respuestas irreales. La sombra se reía, llenando el aire como humo pesado. La cantidad nunca ha importado. Lo que importa es tu decisión. ¿Sacarás a tu hijo del abismo o decidirás continuar en la danza que ya ha comenzado? La oscuridad parecía bailar alrededor de ella, tejiendo el miedo a su alrededor con hilos de desespero. Y aún así, Marta sintió como su espíritu se alzaba, como la lucha por el amor de su hijo la hacía aún más feroz, incluso entre el horror. Luis, la voz de Marta se ahogó, y un miedo incontrolable vibró entre ellas. No quiero perderte nunca. Pero antes de que pudiera continuar, la sombra se abalanzó hacia ella, su escabrosa forma absorbiendo el último hilo de su fuerza. Entonces acepta el sacrificio que viene. Disfruta de la agonía de los que se pierden mientras luchan por ti. El aire se volvió irrespirable, y en la penumbra, los ecos de risas y gritos comenzaron a mezclarse en un crescendo de desesperación. Marta se dio cuenta de que no había tiempo. No podía rendirse, pero cada segundo que pasaba la empujaba más al borde. El silencio bruscamente se llenó de murmullos y entre el caos, un nombre se repitió en su mente como una letanía: Carlos. Su hermano, el niño que nunca olvidó, el que había desaparecido en la niebla de su infancia, apareció en sus recuerdos con una claridad escalofriante. ¿Podría ser que su regreso le costara más de lo que estaba dispuesta a entregar? Mientras tanto, los ojos de Luis brillaban con lágrimas, y el ambiente se hacía cada vez más opresivo. ¿Qué harás, Marta? ¿Acaso lo arriesgarás todo por un pasado sumido en sombras? Retumbó la voz, un recordatorio del camino hacia lo irreparable. Las sombras se espesaron, el suelo temblaba, y con la noche cerrándose sobre ella, lo único que sabía era que una decisión fatal estaba a punto de tomar forma en el abismo, y no había vuelta atrás. ¿Qué sucede si la oscuridad me consume de inmediato?, susurró en voz baja al aire denso, preguntando no solo a la sombra, sino a la vida que había vivido hasta ahora. Con su corazón latiendo en desespero y un pensamiento en la cabeza, sintió que el final se acercaba. Y entonces la respuesta le llegó en un escalofrío desgarrador: recuerda que la noche más oscura trae consigo el amanecer, pero ¿a qué costo? Y en ese momento Marta supo que todavía había algo más por descubrir. Las sombras no solo cosechaban almas, sino que guardaban secretos olvidados, secretos que podrían cambiar no solo su destino, sino el de todos aquellos atrapados en el horror sin fin. ¿Qué esperaría detrás de esa verdad? Marta respiró hondo, sintiendo como el aire se espesaba aún más. Cada inhalación era un recordatorio de la presión que la envolvía. La sombra mantenía su mirada fija en ella, un abismo insaciable que deseaba consumirla. ¿Y qué tal si descubres que tú misma fuiste la causante de las pérdidas? La voz resonó en su mente con un eco burlón. Luis, temblando a su lado, le apretó la mano con fuerza. Mamita, no dejes que te atrape. Su inocencia era un faro en medio de la tormenta, pero tan frágil que podía desvanecerse en cualquier momento. A Marta le resultaba difícil concentrarse, las palabras de la sombra danzaban alrededor de sus pensamientos, urdiendo en su interior un juego cruel. Los recuerdos de Carlos, las risas compartidas y los juegos en las calles de su infancia, eran susurros en el viento, voces llamándola desde el pasado. Sería posible que una decisión errónea en el presente pudiera traer de vuelta a su hermano, pero a costa de lo que más amaba, su hijo. La sombra se fue acercando, deformándose y expandiéndose, formando figuras retorcidas como espectros de quienes habían caído antes. La oscuridad puede ser una amiga o un enemigo, tú decides, murmuró, mientras los rostros espectrales se burlaban de Marta, recordándole el dolor que lo había marcado todo. Las risas y gritos fueron creciendo en intensidad, envolviendo a Marta y Luis en un torbellino de desesperanza.
¿Cómo puedo enfrentar esto? ¿Cómo puedo encontrar una salida? Se preguntó en un murmullo casi inaudible. Luis se acercó a ella, su rostro con lágrimas resbalando por las mejillas. Mamá. No les creas. Esto no es real, es solo un juego para asustarnos. Tú eres más fuerte que todo esto. Con esas palabras, la luz del amor de su hijo iluminó su corazón, aún en medio de la oscuridad creciente. Marta sintió que la desesperación empezaba a aclarar su mente. No puedo rendirme. No puedo dejar que esto controle mi vida ni la de Luis, se dijo a sí misma, mientras una nueva fuerza empezaba a surgir dentro de ella. La sombra, sorprendida por este nuevo destello de valentía, retrocedió lentamente como si la luz pudiera quemarla. ¿Acaso crees que su amor te salvará? La burla de la sombra se tornó aguda, llena de desprecio. Tus sentimientos son cadenas que te atan a esta pesadilla. ¿Te atreverás a romperlas? Lo haré, declaró Marta, sus palabras resonando con firmeza en la oscuridad. No permitiré que el miedo controle mi vida. Y haré lo que sea necesario para proteger a Luis. El pavor que antes la acorralaba se tornó en determinación. La sombra, atónita, empezó a perder su forma vívida, difuminándose ante la creciente luz de su decisión. De repente las risas se apagaron, y la penumbra envolvente cambió de tono. Te crees fuerte, pero los sacrificios tienen un costo. Créeme, Marta. Muy pronto lo entenderás, la voz retumbó ominosamente mientras toda la atmósfera a su alrededor comenzaba a crujir. Marta, con el corazón en su garganta, comprendió que aquello era solo el comienzo. Se sentía atrapada en un laberinto del cual no podía escaparse, y cada paso que daba la acercaba más a su destino sombrío. Estamos a salvo, mamá, dijo Luis, aferrándose a su mano, siempre estaremos juntos. Pero en ese momento una sombra oscura se deslizó rápidamente por el suelo, abriéndose paso hacia ellos, como un depredador al acecho. Marta apretó la mano de Luis con más fuerza. ¿Qué haré si no es el amor el que me salvará?, se preguntó, cediendo un poco más al terror que la envolvía. La verdad la golpeó con nitidez, la oscuridad no solo era un enemigo, era también un espejo que reflejaba sus propios miedos. La sombra se abalanzó sobre ellos, y el tiempo pareció detenerse. Con un último susurro, la presencia crujiente exclamó, el momento de decidir está cada vez más cerca. ¿Estás lista para enfrentar lo que escondo? Y así, en medio del caos, Marta sintió que una nueva verdad se tejía a su alrededor. La oscuridad había comenzado a desplazarla, no solo a ella, sino también al niño al que amaba. ¿Qué? Secretos apestosos y promesas vacías se ocultaban detrás de esa sombra. ¿Y qué precio tendría que pagar para descubrirlo? La respuesta estaba justo a la vuelta de la esquina. Marta sintió como la sombra la enrollaba con su frialdad, despojándola de la calidez de su amor materno. La oscuridad pulsaba, presionando contra su pecho, y el murmullo que emanaba de la sombra se asemejaba a un eco lejano, casi familiar. ¿Y si la razón de todas las pérdidas no fuera ajena a ti? La pregunta reverberó como un trueno, desatando un torrente de recuerdos que la azotaban como olas contra un acantilado. Luis gritó, pero su voz apenas fue un susurro en la tormenta. La mirada de su hijo se había vuelto nebulosa, sus ojos reflejando la incertidumbre y el miedo. Mamá, ¿qué está pasando? Su voz tembló, y eso desgarró a Marta más que cualquier sombra que pudiera abrazarla. Debemos correr, cariño. Ahora, exigió arrastrando a Luis hacia la salida, con la esperanza ardiente de que todavía quedaba un camino hacia la luz. Sin embargo, cuando giraron hacia la puerta, un grito metálico resonó en el aire. Algo había cambiado, la sala, antes familiar, se había convertido en una trampa de sombras que se retorcían y se partían, como si la luz estuviera siendo devorada lentamente. Marta se sintió caer. La presión del miedo se apoderó de su ser. No puedo dejar que esto nos atrape, pensó, pero la afirmación se mezclaba con el eco de su duda. La sombra se había diseminado por el suelo, formando un manto oscuro que parecía cobrar vida propia, buscando atraparlos. Mamá, mira. Luis señaló hacia un rincón de la habitación, donde las sombras parecieron ganar forma. Del mismo modo en que las flores se abren al amanecer, las figuras comenzaron a materializarse. Eran rostros que habían conocido, pero distorsionados, con miradas vacías que reflejaban perdición. Carlos, su nombre se arrastró con un peso inmenso en su garganta. ¿Eres tú?
Un estremecimiento recorrió su espalda, y alzó la vista, temiendo ver a su hermano en esa forma grotesca. Aquellas caras eran sus fantasmas, sus dulces recuerdos convertidos en representaciones temibles del pasado. De repente una risa estridente llenó la habitación, resonando por cada rincón estrecho. ¿Te crees la heroína de esta historia? ¿Y qué hay de los demás? La sombra se burló, y Marta se sintió despojada de control. Una oleada de desesperación la inundó. Se dio cuenta de que cada pérdida que había sufrido estaba representada allí, en la cruel mueca de esos rostros, que ahora estaban mirándola. Siguió avanzando empujando a Luis frente a ella, pero cuanto más corrían, más espacio parecía abrirse entre ellos y la luz en la puerta. «¡Corre!», gritó empujando con fuerza su pequeño cuerpo hacia adelante. Pero un grito desgarrador la hizo girar. Un rostro distorsionado pero familiar comenzó a avanzar. «Marta, ¿por qué me dejaste?», era la voz de su hermano, aunque el eco era como el lamento de un alma atormentada. «No. Tú no eres él», exclamó Marta, su corazón retumbando en su pecho. En ese momento se dio cuenta de que la sombra había evolucionado. No se trataba de un monstruo ajeno, era un reflejo, una manifestación de sus propios miedos y fallos, un espejo distorsionado de sus decisiones y arrepentimientos. «¿Estás lista para el sacrificio que se te pide?», preguntó la sombra. La voz reverberaba, empujando el frío hasta su médula. «Recuerda, cada decisión tiene un precio». Marta sintió que su mente se nublaba. «Debo enfrentar mi verdad», se susurró a sí misma, «¿pero a qué costo?». La pregunta quedó flotando en el aire, cada vez más pesada. Entonces, como un trueno que retumbara en la noche, la estancia tembló. La sombra se abalanzó sobre ella. «El momento ha llegado. ¿Te atreverás a desnudarte ante el horror que escondes?». Con un grito primal que brotó de lo más profundo de su alma, Marta se plantó firme. «No más». Sin embargo, en ese instante de desafío, el ambiente se tornó aún más aterrador, como si la sombra hubiera anticipado su respuesta. Una oscuridad abrumadora envolvió a Marta y Luis mientras el eco de risas siniestras resonaba. «¿Estás lista para descubrir el verdadero costo de tu valentía?», se escuchó un último susurro y la sala comenzó a desvanecerse en un nuevo abismo. La oscuridad avanzaba y con cada segundo Burgos se acercaba, no solo a lo desconocido, sino también a un secreto que tendía sus garras sobre su corazón, una verdad oculta que podía cambiarlo todo para siempre. Marta apretó la mano de Luis con una fuerza que parecía cargar el peso de su amor. La oscuridad amenazaba con consumirlas, pero en su pecho un fuego renovado comenzaba a arder. «No tengo miedo», afirmó, y su voz resonó como un latido firme que luchaba contra la tormenta. La sombra, sorprendida, vaciló por un instante, tal vez por la primera vez desde que todo había comenzado. «¿Cuál es tu verdadero miedo, Marta?». La voz retumbó suave como una caricia, y sin embargo, llena de un poder opresivo. «¿El perder a tu hijo? ¿O el recordar lo que ya has perdido?». Las visiones golpearon su mente, Carlos sonriendo entre luces y sombras, su risa resonando como un eco lejano en el pasado. Aquel niño aventurero, el amor de su familia, ¿y qué había pasado con él? ¿Era su culpa? Las preguntas llameaban como flechas sin compasión. «Negar lo que has hecho nunca cambiará la realidad», continuó la sombra. «Los sacrificios no son solo por otros, son también por ti». Entonces un panorama aterrador se dibujó ante ella. La sombra ahora se alzó, revelando un espectáculo grotesco de mujeres atrapadas en un ciclo de sufrimiento, sus rostros distorsionados, proyectando su dolor en el aire gris. Marta sintió que su mundo se tambaleaba, pero la voz de Luis la ancló a la realidad. «Mamá», gritó, llenando el aire de urgencia. «No escuches a esa cosa. Eres más fuerte». «No voy a perderte, Luis», respondió, su voz ahora un grito lleno de amor. Sus ojos se llenaron de determinación. La sombra, furiosa, se retorció, tratando de devorar su resolutividad. Sin embargo, cada palabra de su hijo era un faro contra la oscuridad. «¿Lo ves? El amor puede ser tu salvación, o también tu destrucción. Elige». La sombra se lanzó hacia ella, como un torbellino de visiones y recuerdos. «El precio de salvarlo es tu propia historia, tus propios miedos». Cada imagen de su vida pasó rápidamente por su mente, lloró por los fracasos, por las decisiones que había tomado. Sin embargo, un destello de esperanza surgió desde lo más profundo de su ser.
Te elijo a ti, Luis. Por tus risas, por tu luz, por todo lo que está por venir. Un centella de luz se erguía entre ellas. La sombra, viéndose incapaz de romper su conexión, comenzó a fragmentarse. El aire se volvió más ligero, las risas se desvanecieron en ecos lejanos. Marta, cuidado. Luis gritó, pero la oscuridad retrocedía, disolviéndose en la luz que emana de su amor. La energía creció cubriendo el ambiente con un manto de calidez y fuerza. Y entonces la figura de la sombra dejó de ser amenazadora. Se convirtió en un remolino incoloro, persiguiendo un camino hacia la nada. Con un grito que resonó con la fuerza del amor, Marta extendió su mano. No, no dejaré que me lleves. Yo soy más fuerte. Elijo la vida. Las palabras fueron como un choque de truenos, partiendo la oscuridad en fragmentos que la luz desmoronaría. La figura tosió y se desvaneció, pero antes de desaparecer, la sombra dejó caer un último susurro. Cada decisión trae su precio, regresaremos. El aire se despejó y la luz brilló intensa, bañando la habitación. Las sombras, los ecos de las desaparecidas, se desvanecieron en un instante, como un pesado manto que finalmente fue retirado. Marta se arrodilló ante Luis, abrazándolo con un impulso devastador. Te tengo. Estás aquí. Estamos bien, mamá, dijo él, aferrándose a ella. El miedo se desvaneció y por primera vez desde que todo había comenzado, un rayo de luz brillante pintó la habitación. Cuando la claridad regresó, un nuevo amanecer parecía asomarse. Vayamos a casa, Luis. Juntos siempre, prometió Marta. Fueron hacia la puerta y al cruzar el umbral, sintieron como la dulzura del aire los envolvía. Mientras caminaban, el barrio parecía renacer. Las risas que habían estado atrapadas en un ciclo de dolor ahora flotaban, suaves y melodiosas. Las sombras, llevándose su carga, se desvanecían en el pasado. Y aunque sabía que las cicatrices nunca desaparecerían, el amor que había salvado a su hijo se convirtió en su fuerza. Nunca dejaremos que la oscuridad regrese, murmuró Marta con una determinación renovada. En ese instante, mientras los primeros rayos de sol abrazaban el mundo, supo que el verdadero sacrificio era vivir, amar, y sobre todo, recordar que siempre habrá un nuevo amanecer. Ahora, si te ha impactado este desenlace, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es esencial para seguir compartiendo más relatos como este.